Información hoy escuchando La Forza del Destino de Verdi. Bueno, pues vamos ahora, antes de enlazarnos con José Antonio Crespo, por si usted no tiene presente el contexto de la conversación que tendremos a continuación, lo que dijo el presidente el día de ayer en su conferencia mañanera, es decir, desde el podio del jefe del Estado, pues una convocatoria, véala usted. ¿Quieres que siga el clasismo? ¿Que te sigan humillando? Ya sabes por quién vas a votar. ¿Quieres que continúe la discriminación? Ya sabes por quién vas a votar. ¿Quieres que se sigan entregando los bienes de la nación a particulares y a extranjeros? Ya sabes por quién tienes que votar. ¿Quieres que por el bien de todos primero los pobres? Ya sabes también por quién vas a votar. ¿Quieres que continúen las pensiones para los adultos mayores? Ya sabes por quién vas a votar. ¿Quieres que sigan ganando 500, 600 mil pesos mensuales los ministros de la Corte? Ya sabes por quién vas a votar. ¿Qué partido? Pues ya cada quien que decida, ¿no? O sea, pero la gente se va a dar cuenta. Bueno, pues ahí está el presidente José Antonio Crespo, deja la abierta inteligencia del pueblo mexicano por qué partido van a votar. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Leonardo? Buenas noches. Pues esto supera la peor época de la chachalaca mayor, ¿te acuerdas? Así es que él reclamó que Vicente Fox estaba haciendo una especie de campaña indirecta al decir no hay que cambiar de caballo a mitad del río. Pues todo el mundo entendíamos de qué se trataba, pero era muy indirecto. Y hay que recordar, en ese momento la ley no prohibía que el presidente pudiera decir su campaña. Sin embargo, ante los reclamos de López Obrador, el INE le exigió o le solicitó, no sé cómo decirlo, a Vicente Fox, pues que ya no siguiera con esas sugerencias, digamos, ¿no? Esas campañas veladas. Y Fox obedeció. A partir de entonces Fox ya no hizo ese tipo de pronunciamientos, y luego ya, a exigencia de López Obrador, en la reforma de 2007 y 2008, se metió ya la prohibición de que funcionarios y también, desde luego, el presidente ya no hiciera campaña por su partido, que estaba prohibido. Ahora que ya es presidente López Obrador, pues ahora esa ley ya no le conviene y se la pasa por alto tranquilamente y lo va a seguir haciendo. Oye, dos cuestiones, tú que conoces como pocos el sistema electoral. Cuando en el 6 el propio presidente lleva el caso a tribunales, en aquella época el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dijo, no me resultó muy claro el criterio y seguramente tú lo tienes presente, que las continuas intervenciones del presidente en el proceso electoral lo habían prácticamente puesto en riesgo. ¿Estaríamos ante la misma hipótesis? Puede ser que ya el proceso del 24 empiece con visos de ilegitimidad con estas intervenciones tan abiertas del presidente José Antonio. Eso por una parte, y por el otro, pues yo me pregunto si es un desafío al INE, este INE reconfigurado ahora con la mayoría morenista, de decir, a ver, vengan y díganme algo, ¿no? Ustedes que sobre los que me he expresado también. En fin, te pongo los dos temas sobre la mesa, Crespo. Sí, mira, efectivamente el tribunal en su dictamen final dijo, las intervenciones de Vicente Fox, del presidente, pusieron en riesgo el proceso electoral. Pues ahí se le pudo haber contestado al tribunal y decir, oye, pues no, porque no está prohibido por la ley. Es decir, nadie en ese momento podía decirle a Fox, oye, te tienes que callar. Él pudo haber seguido haciendo campaña. Lo que pasa es que ante la solicitud del INE de que ya no siguiera haciendo campaña, él acató. Pero nada se lo prohibía, la ley no se lo prohibía. Entonces, y en aquella época López Obrador consideraba inequitativo que el presidente participara en el proceso electoral. Sí, pero esa era una opinión personal porque la ley no lo prohibía. Es hasta después que se mete en la ley. A mí me parece que el tribunal ahí puso una pequeña concesión, dado que pues, había mucha crítica de su resolución, de su dictamen. Yo mismo hice una crítica al dictamen del tribunal. No por eso, sino por otras cosas. Entonces yo creo que el tribunal puso una pequeña concesión de decir, sí, cierto, la intervención de Fox no era adecuada y hasta puso en riesgo el proceso. Fox pudo haber respondido, ¿y dónde está la ley que me lo prohibía? Y además pudo haber dicho, y yo me callé cuando el INE me dijo que ya no siguiera hablando. En cambio ahora sí está prohibido, y ahora además estoy casi seguro que López Obrador no va a atender ningún llamamiento que hagan desde el INE. En el INE no hay mayoría de Morena, en los consejeros. Hay 2 o 3
designados, pero no hay mayoría en el Consejo que sea afín o que podamos decir que es afín a Morena. Pero supongamos que el INE le dice algo a López Obrador como debería de hacerlo y que incluso el tribunal eventualmente lo pueda ratificar. Veo a López Obrador acatando eso, no para nada. Fíjate que, no sé, seguramente has oído a muchos por ahí analistas que están diciendo, yo creo que el presidente va a renunciar en algún momento a su cargo, va a dejar algún encargado para ser abiertamente el coordinador de campaña de su partido. ¿Por qué tendría que hacerlo si tiene la mañanera, no? Exactamente, pero yo más bien lo que creo es que sí va a ser el coordinador de su campaña, pero sin renunciar a la presidencia. No, bueno, pues ya está haciendo el programa, ¿no? Los temas de la campaña, etcétera. Pero, Crespo, te lo pregunto de nuevo. ¿Está poniendo en riesgo el presidente la integridad del proceso del 24? Pero fíjate que sí, desde luego que sí, pero mucho por otras razones mucho más poderosas que esa. Claro, esa también, porque la ley lo prohíbe. Yo nunca he estado tan de acuerdo en que los funcionarios no puedan opinar y decir, pero así está la ley que él exigió, hay que recordarlo. Él exigió que así se cambiara la ley y ahora es él que la está dando. No, pero yo creo que está poniendo en riesgo el proceso por otras razones más importantes. ¿Cuáles? Como por ejemplo, pues, ahorita podríamos decir, el uso de recursos públicos para las precampañas de los precandidatos de Morena. ¿Quién está pagando todos los viajes de Claudia Sheinbaum, que aunque ponga que son giras de trabajo, son campaña electoral, por favor, y de Adán también? Seguramente es dinero de sus respectivas instituciones y eso ya está prohibido por la ley fuertemente. Entonces, eso no es de López Obrador, pero sí es de su partido y de sus precandidatos. Y yo podría anticipar que de aquí al 24, López Obrador va a incurrir en cuestiones más graves que simplemente decir, ya saben por quién votar. Yo creo que va a intervenir de manera mucho más directa, como un coordinador virtual de su campaña, pero con su partido, no tanto él directamente, pero su partido va a estar condicionando los programas sociales para que voten por ellos, va a haber acarreo, lo que ya hemos visto incluso en sus contiendas internas, y esos sí son delitos electorales, y sí pueden poner en riesgo, dependiendo de cómo sea el resultado, la integridad o, como tú dices, la legitimidad de la elección presidencial. Ya. Oye, ¿esperarías ahora que el INE por lo menos lo amonestara y le dijera, señor presidente, le recuerdo que la ley dice que no puede estar usted condicionando los programas sociales o las pensiones, que son un derecho constitucional de los mexicanos, a votar por su partido? Tal cosa no se debería permitir. Tendrían que hacerlo. Desde luego, primero reciben la demanda, ya se hizo, el PRD por lo menos, no sé si ya alguien más, ya puso una demanda de decir, oigan, el presidente está haciendo campaña. El INE tendría que pronunciarse en ese sentido. No sé con cuántos votos en el Consejo. A lo mejor algunos dicen, no, pues no tiene nada de malo, no está pidiendo tan directamente el voto porque ni siquiera... ¿no? Oye, no, pero yo te iba a preguntar, digo, está hablando de la federal, pero en realidad está hablando también de la local, o sea, se está metiendo directamente en el proceso del Estado de México, o a menos que bloqueen la mañanera en los municipios del Estado de México, Crespo, que también ya se ha planteado en el pasado. Ya se ha hecho, sí. No, pero yo creo que él ya está metido también en la presidencial. Esto se mete también para la presidencial porque él mismo ha dicho en todas estas llamados al voto y demás que quiere una mayoría calificada y que por lo tanto hay que votar por su partido masivamente para que tenga mayoría calificada y puedan cambiar la Constitución pues a su gusto. Eso ya es la presidencial. Eso no es el Estado de México ni Coahuila. Bueno, pues son las que están corriendo, Crespo. Yo por eso digo que bueno, el impacto que ahora tienes en este proceso también, igual que para el 24. Pero bueno, te agradezco mucho el tiempo que has estado esta noche con nosotros. Con mucho gusto, Leonardo. El doctor Crespo, él es articulista del Universal, compañero para fortuna mía en el Primer Plano. Y bueno, pues yo tengo